¿Se ha preguntado alguna vez si el enemigo número uno de sus nervios está escondido, ahora mismo, en su propia cocina? Y no me refiero a los productos de limpieza. Hablo de algo que seguramente consume a diario, pensando que es inofensivo o incluso un pequeño capricho agradable. Médicos de todo el mundo están dando la voz de alarma. Esta sustancia está dañando el sistema nervioso de millones de personas de forma silenciosa y metódica, provocando una condición llamada neuropatía. ¿Siente a veces un hormigueo extraño en los dedos? ¿Nota que los pies se le duermen o siente un ardor insoportable por las noches? Es fácil pensar que es solo cansancio, la edad, o que los zapatos le aprietan. Pero, ¿y si fueran las primeras señales de un problema mucho mayor? En este video vamos a desenmascarar a este veneno traicionero. Veremos cómo provoca un auténtico cortocircuito en su cuerpo y, lo más importante, le explicaremos cómo protegerse. Le pido que nos acompañe hasta el final, porque la información que va a descubrir hoy puede cambiar por completo su idea de lo que es una alimentación sana y, sobre todo, ayudarle a conservar su salud durante muchos años. Todos sabemos que no todo lo que nos gusta nos sienta bien, ¿verdad? Vamos a verlo en detalle. Antes de revelar el nombre del culpable, entendamos brevemente qué es la neuropatía. Imagine que su sistema nervioso es como una red complejísima de cables eléctricos que conectan el cerebro con cada rincón de su cuerpo. Estos cables transmiten las señales que le permiten sentir, moverse e incluso hacer la digestión. La neuropatía es, básicamente, un daño en esa instalación eléctrica. El aislamiento de los cables se desgasta y las señales empiezan a fallar, se distorsionan o dejan de llegar. Como resultado, usted puede sentir dolor donde no hay ninguna causa, o por el contrario, no sentir nada al tocar algo que quema. Por lo general, los más afectados son los nervios periféricos, que son los cables más largos, los que llegan hasta las manos y los pies. Durante mucho tiempo, este problema se asoció solo con la diabetes, pero hoy la ciencia sabe que la raíz del mal es mucho más profunda. Se ha convertido en algo tan común que afecta a personas de todas las edades, incluso a quienes tienen sus niveles de azúcar aparentemente normales. Y la causa principal se encuentra en una sustancia que se ha vuelto parte inseparable de nuestra vida moderna. Redoble de tambores, la toxina más peligrosa para nuestros nervios, y de la que tanto advierten los médicos, es ni más ni menos que el azúcar. Sí, el azúcar común y todos sus derivados, especialmente esa fructosa industrial que hoy le ponen a casi todo. A veces pensamos que solo es malo para la dentadura o para no ganar unos kilos, pero su verdadero objetivo es nuestro sistema nervioso. ¿Por qué dicen que es un veneno? Porque no te mata al instante. Es un enemigo silencioso que, durante años, va desgastando poco a poco los cimientos de tu salud. Es tan traicionero que, un buen día, podrías levantarte sintiendo que caminas sobre brasas ardientes, cuando en realidad tienes los pies fríos como el hielo. El gran problema es que está en todas partes. No solo lo encontramos en los dulces o en los refrescos, sino también en el pan, en las salsas, en los yogures y hasta en el embutido. Esa forma de esconderse en lo que consideramos comida normal es, precisamente, lo que convierte al azúcar en el enemigo más astuto y peligroso para nuestra salud. ¿Cómo es que algo tan dulce puede terminar destrozando nuestros nervios? Verán, el culpable es un proceso llamado glicación. Suena complicado, pero es muy fácil de entender. Imaginen que las moléculas de azúcar en su sangre son como caramelos pegajosos. Cuando hay demasiada azúcar, esos caramelos empiezan a pegarse, literalmente a todo lo que encuentran a su paso, especialmente a las proteínas y grasas que forman nuestras células. Nuestros nervios y la capa que los protege son muy delicados y sufren mucho con este proceso. Esta especie de caramelización hace que los nervios se vuelvan rígidos y quebradizos, perdiendo la capacidad de funcionar como deberían. Al final, se generan unos residuos que son auténtica basura para el organismo.
Estos desechos provocan una inflamación muy fuerte y un desgaste parecido al óxido que corroe el metal, dañando las fibras nerviosas más finas. Es como si le echáramos almíbar a un aparato electrónico sofisticado. Tarde o temprano, el sistema dejará de funcionar. Hablemos de esas primeras señales, las más sutiles, que nuestro cuerpo nos envía para avisarnos de que algo no va bien. A menudo, todo empieza con un ligero hormigueo o esa sensación de pinchazos y agujetas en la punta de los dedos, ya sea en las manos o en los pies. Los médicos lo llaman parestesia. Muchos solemos restarle importancia. Pensamos, seguro que se me ha dormido la pierna, o habré sujetado el teléfono en una mala postura. Pero preste mucha atención. Si esa sensación aparece sin un motivo claro, si se repite a menudo y, sobre todo, si le molesta cuando está descansando, por la tarde o por la noche, es una señal de alerta roja. Son sus nervios más largos, los que llegan hasta las extremidades, los que están lanzando un grito de socorro. Le están avisando de que no les llega suficiente alimento ni oxígeno y que el proceso de deterioro ya ha comenzado. Imagínese un cable pelado que empieza a soltar chispas. Eso es, más o menos, lo que les ocurre a sus terminaciones nerviosas. Ignorar este síntoma es como poner un trozo de cinta aislante sobre la luz de avería del motor en el coche para no verla. El problema no va a desaparecer por arte de magia, al contrario, solo se hará cada vez más grave. Hay un mito muy extendido y sumamente peligroso. La idea de que la neuropatía solo afecta a los diabéticos. Pero esto no es así. Es cierto que la diabetes acelera el proceso, pero cualquier persona que abuse del azúcar y de los hidratos de carbono refinados está en riesgo. Hoy en día, los médicos hablan cada vez más de la prediabetes o de la intolerancia a la glucosa. Millones de personas tienen niveles normales de azúcar en ayunas, pero justo después de comer, sus niveles se disparan. Estas subidas y bajadas constantes, lo que llamamos los picos de azúcar, causan un daño terrible en nuestros vasos sanguíneos y en los nervios, incluso si todavía no nos han diagnosticado diabetes de forma oficial. De hecho, los estudios demuestran que el daño en los nervios puede empezar entre 5 y 10 años antes de que un análisis de sangre revele el problema de forma evidente. Por eso, si tiene algo de sobrepeso, especialmente en la zona del abdomen, o si siente una necesidad constante de comer dulces, pan o pastas, ya se encuentra usted en el grupo de riesgo, sin importar lo que diga su historial médico hoy. La neuropatía no es solo una enfermedad de diabéticos, es ante todo una consecuencia de la alimentación moderna. El siguiente síntoma que suele aparecer después del hormigueo es el entumecimiento. Si antes sentía como hormiguitas en la piel, ahora lo que sucede es que deja de sentir por completo. Es una sensación extraña, como si llevara puestos unos guantes o unos calcetines muy finos e invisibles todo el día. También se pierde la sensibilidad a la temperatura. Podría estar en la ducha y no notar que el agua está demasiado caliente. Incluso las tareas manuales se vuelven difíciles. Cuesta más trabajo abrocharse un botón o sujetar objetos pequeños con los dedos. Pero donde hay que tener más cuidado es en los pies. Usted podría pisar algo afilado, clavarse una astilla o tener una rozadura y no sentir absolutamente nada. Cualquier herida, por pequeña que parezca, puede convertirse en un problema grave. Debido al exceso de azúcar, la circulación empeora y las heridas tardan mucho tiempo en cicatrizar. Este entumecimiento ya no es solo un aviso, como un cable que suelta chispas. Es como si la línea se hubiera cortado por completo. Las señales de sus manos y pies simplemente ya no llegan al cerebro. Es una señal clara de que el daño en los nervios ha avanzado bastante. Para comprender por qué el azúcar nos hace tanto daño, incluso si no somos diabéticos, debemos hablar de algo llamado resistencia a la insulina. Pensemos en la insulina como una llave. Su función es abrir las puertas de nuestras células para que entre la glucosa y nos dé energía. Sin embargo,
Cuando abusamos de los dulces y las harinas, el páncreas se ve obligado a trabajar de más, fabricando cada vez más insulina para procesar todo ese azúcar. Con el tiempo, las células dejan de reconocer esa llave. Es como si se volvieran sordas a sus señales. A esto lo llamamos resistencia a la insulina. El resultado es peligroso. En nuestra sangre circulan al mismo tiempo muchísima azúcar, que no logra entrar a las células, y muchísima insulina intentando avisarles sin éxito. Este cóctel resulta tóxico para nuestro sistema nervioso, ya que causa una inflamación crónica, daña los vasos sanguíneos más pequeños que alimentan los nervios y acelera el proceso de glicación del que ya hemos hablado. Uno de los síntomas más terribles de la neuropatía es ese dolor quemante, como un pinchazo intenso que atraviesa el cuerpo. A diferencia del entumecimiento, aquí los nervios no están dormidos. Al contrario, están gritando debido al daño. Muchos pacientes lo describen como si les metieran los pies en agua hirviendo o en hielo puro. A veces se siente como si te clavaran 1000 agujas o como un corrientazo eléctrico repentino. Lo más difícil es que este dolor suele empeorar justo cuando uno intenta descansar, especialmente por la noche. Uno se tumba en la cama y ahí empieza el verdadero calvario. Incluso el roce de la sábana, algo tan ligero, puede volverse un sufrimiento insoportable. ¿Y por qué sucede esto? Porque las fibras nerviosas dañadas envían señales confusas y falsas al cerebro. No hay una causa externa real, pero el cerebro interpreta esos impulsos como un dolor físico verdadero. Esto termina agotando a la persona por completo, no solo el cuerpo, sino también la mente, provocando falta de sueño, tristeza y mucha ansiedad. Es, sin duda, una señal clara de que nuestro sistema nervioso está sufriendo seriamente. Muchos creemos que para estar sanos, basta con dejar de comer dulces o no ponerle azúcar al café, pero eso es un gran error. El verdadero peligro está donde no se ve, en los azúcares ocultos que los fabricantes añaden a casi todo lo que compramos. Les sorprendería saber que hay azúcar en el ketchup, en la mostaza, en la mayonesa y hasta en las verduras en conserva o en el embutido. Pero lo más preocupante es lo que pasa con los productos que nos venden como saludables. Hablo de los yogures desnatados, los cereales de desayuno o las barritas de muesli. Verán, cuando los fabricantes quitan la grasa para que el producto sea ligero, este pierde todo su sabor. Para compensarlo y que nos siga gustando, lo hinchan a base de azúcar y siropes. Así, uno piensa que se está cuidando, cuando en realidad se está comiendo una auténtica bomba de azúcar. Por eso, es fundamental aprender a leer las etiquetas. Desconfíen si ven palabras como jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa, maltodextrina o jarabe de maíz. Al final, son nombres diferentes para un mismo enemigo. Estos azúcares invisibles son los que, día tras día, van dañando nuestra salud sin que nos demos cuenta. La neuropatía no solo afecta a los sentidos, sino también a los nervios motores, que son los que mueven nuestros músculos. Por eso, el siguiente síntoma que debe vigilar es la debilidad muscular. Notará que le cuesta más subir las escaleras, levantarse de una silla o cargar las bolsas de la compra. Puede que le tiemblen las manos o que le resulte difícil hacer cosas precisas, como escribir o enhebrar una aguja. En las piernas es frecuente sentir flojera o falta de estabilidad. A veces, el pie llega a chancletear al caminar, porque los músculos encargados de levantarlo han perdido fuerza. Esto sucede porque los nervios que transmiten las órdenes del cerebro a los músculos están dañados y no funcionan bien. Al no recibir la señal adecuada, el músculo se va debilitando poco a poco. Es un síntoma muy traicionero, porque es fácil pensar que es solo por la edad o por la falta de ejercicio, cuando la verdadera causa es el daño progresivo en los nervios debido a una mala alimentación. Volvamos a los mecanismos que dañan nuestra salud y hablemos de algo llamado estrés oxidativo. ¿Qué es exactamente?
Verán, en nuestro cuerpo ocurren constantemente reacciones químicas que producen los llamados radicales libres. Son moléculas muy agresivas a las que les falta un electrón. Para conseguirlo, asaltan a nuestras células sanas, robándoles lo que necesitan y dañándolas en el proceso. Normalmente, nuestro organismo tiene sus propias defensas, un sistema antioxidante que neutraliza a estos agresores. Pero cuando consumimos mucho azúcar, nuestro metabolismo genera una auténtica avalancha de radicales libres. Llega un punto en que el cuerpo simplemente no da abasto. Se produce entonces una reacción en cadena que es lo que conocemos como estrés oxidativo. Para que lo entiendan fácilmente, es como si nuestro cuerpo empezara a oxidarse por dentro, igual que le pasa al hierro. Nuestras células nerviosas son muy delicadas y sufren muchísimo con este proceso. El estrés oxidativo, literalmente, las va quemando, provocando una inflamación constante y acelerando su deterioro. Cuidar lo que comemos es, en el fondo, evitar que nuestro motor interno se oxide antes de tiempo. Otra señal de alerta a la que debemos prestar mucha atención son los problemas de equilibrio y coordinación. Tal vez haya notado que ahora tropieza más de lo normal sin motivo aparente, o que se siente algo inseguro al caminar, especialmente cuando hay poca luz. También puede que le cueste más trabajo mantenerse sobre un solo pie, o caminar siguiendo una línea recta. Esto sucede principalmente por dos razones. Primero, debido al entumecimiento de los pies, el cerebro deja de recibir información precisa sobre la posición de nuestro cuerpo. A esto se le llama propiocepción, es decir, usted pierde la sensación real del suelo que pisa. En segundo lugar, pueden verse afectados los nervios que conectan con el cerebelo, que es nuestro centro de control para el equilibrio. Como consecuencia, uno pierde seguridad al moverse. Es muy común empezar a caminar con los pies más separados para sentir más apoyo y mirar constantemente hacia abajo. Esto aumenta considerablemente el riesgo de sufrir caídas y fracturas, algo que es especialmente delicado en personas mayores. Por eso, si nota estos síntomas en usted o en algún ser querido, no piense que es solo un despiste o cosas de la edad. Podría ser una señal clara de que el sistema nervioso está sufriendo un daño importante. Es vital que comprendamos algo fundamental. El azúcar, el estrés oxidativo y la inflamación son los tres grandes enemigos de nuestros nervios y siempre actúan juntos. Cuando consumimos demasiada azúcar, nuestro cuerpo sufre un desgaste interno constante. Como respuesta a ese daño, nuestro sistema de defensa provoca una inflamación. Al principio, esta inflamación es buena porque intenta protegernos. Sin embargo, si el azúcar se mantiene alta día tras día, esa inflamación nunca se detiene y se vuelve crónica. Es como un pequeño fuego silencioso que arde dentro de nosotros durante años, consumiéndonos poco a poco sin que nos demos cuenta. Esta inflamación termina atacando la capa que protege los nervios, dificulta que la sangre circule correctamente y genera aún más toxinas. Así se crea un círculo vicioso. El azúcar causa inflamación, y esa inflamación daña los nervios, volviéndolos mucho más frágiles. La única manera de romper este ciclo y cuidar nuestra salud es atacando la raíz del problema, eliminando el exceso de azúcar de nuestra alimentación diaria. La neuropatía no solo afecta a nuestras manos o pies, también puede dañar el sistema nervioso autónomo. Esta es la parte de nuestro cuerpo que se encarga de que los órganos funcionen de forma automática, sin que tengamos que pensar en ello. Cuando estos nervios se dañan, el sistema digestivo empieza a fallar. Un síntoma muy común es la gastroparesia, que es básicamente un estómago perezoso o paralizado. Los nervios que deberían mover los alimentos hacia el intestino dejan de funcionar bien, y la comida se queda estancada durante horas. Por eso, uno siente mucha pesadez, se llena enseguida al comer o sufre de hinchazón, náuseas e incluso vómitos. Además, el ritmo del intestino se altera, provocando periodos de estreñimiento seguidos de diarrea.
Muchas veces, estos problemas se confunden con colon irritable u otras enfermedades digestivas, sin sospechar que la verdadera raíz es el daño en los nervios causado por el exceso de azúcar en la sangre. Si usted tiene molestias digestivas que no mejoran con los tratamientos habituales, es muy importante considerar que el origen podría ser un problema neurológico. ¿Y qué hay de esos azúcares que llamamos saludables o naturales? Me refiero a la miel, el jarabe de arce o de ágave, el azúcar de caña y los zumos de fruta recién exprimidos. Muchos pensamos que son una alternativa sana al azúcar blanco de toda la vida, pero lo cierto es que, para nuestro sistema nervioso, apenas hay diferencia. Todos estos productos tienen una cantidad enorme de azúcares simples, principalmente glucosa y fructosa. El problema con la fructosa, sobre todo cuando está tan concentrada como en los jarabes o en los zumos, es que el hígado la procesa y la convierte en grasa con mucha facilidad. Esto acaba provocando inflamación en nuestro organismo. Para nuestro cuerpo, no hay mucha diferencia entre el azúcar de un refresco y el de un vaso de zumo de naranja sin pulpa. En ambos casos, es una bomba que hace que el azúcar y la insulina en la sangre suban de golpe. Por supuesto, comerse la fruta entera es mucho mejor, porque la fibra ayuda a que el azúcar se absorba poco a poco. Pero no nos engañemos. Cambiar un azúcar concentrado por otro es solo una trampa que no protegerá nuestra salud ni nuestros nervios. Otra señal de que nuestros nervios están sufriendo es cuando cambia la forma en que sudamos. Los nervios que controlan las glándulas sudoríparas también pueden dañarse, y esto se nota de dos maneras muy distintas. Por un lado, puede que dejemos de sudar, sobre todo en los pies y las manos. Al no haber humedad, la piel se reseca muchísimo y llega a agrietarse, lo que se convierte en una puerta abierta para las infecciones. Por otro lado, puede pasar justo lo contrario. Un exceso de sudor en la cara y el pecho, especialmente al comer o durante la noche. Cuando esto ocurre, el cuerpo pierde su capacidad para regular bien la temperatura. Y esto no es solo un problema estético, es algo peligroso, sobre todo cuando hace calor, porque aumenta mucho el riesgo de sufrir un golpe de calor. Aunque parezca extraño tener los pies muy secos y al mismo tiempo la espalda empapada, estos síntomas están conectados. Son señales claras de que el exceso de azúcar está dañando nuestro sistema nervioso. La neuropatía no es solo un hormigueo o una molestia en las piernas, es el inicio de un efecto dominó, que puede traer consecuencias muy graves. Al perder la sensibilidad en los pies, cualquier pequeña herida tarda en sanar y aumenta el riesgo de sufrir el llamado pie diabético, incluso en personas que no tienen diabetes. Lo que empieza como un simple rasguño puede convertirse en una úlcera crónica que se infecta y, en los casos más severos, derivar en gangrena o en una amputación. Además, como ya sabemos, la falta de equilibrio multiplica el riesgo de sufrir caídas y fracturas. A nuestra edad, esto es especialmente peligroso, ya que un tropiezo puede significar la pérdida de nuestra independencia. Pero el daño no es solo físico. El dolor constante agota los ánimos, provocando ansiedad, tristeza, y que terminemos aislándonos de los demás. Incluso el corazón puede verse afectado, causando arritmias o esos mareos bruscos que sentimos al levantarnos de la silla por una bajada de tensión. Por todo esto, no debemos tomarnos la neuropatía a la ligera. Es un problema serio que afecta a nuestra salud integral y a nuestra calidad de vida. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿se puede dar marcha atrás? La buena noticia es que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de regenerarse, pero esa capacidad no es infinita. Los médicos coinciden en algo fundamental. Cuanto antes se actúe, más posibilidades de éxito habrá. Si el daño ha llegado demasiado lejos y las células nerviosas han muerto, ya no se pueden recuperar. Pero, si lo que está dañado es principalmente la mielina, esa capa que protege los nervios, y las fibras nerviosas aún están vivas, el cuerpo puede empezar a repararse por sí solo si le damos las condiciones adecuadas.
¿Y qué es lo que necesita el cuerpo? Lo primero, y lo más importante, es eliminar lo que nos está haciendo daño. Tenemos que reducir drásticamente el consumo de azúcar y de harinas blancas para frenar la inflamación y el deterioro de nuestros tejidos. Sin este paso, cualquier otro tratamiento será como intentar sacar agua de un bote sin tapar primero la grieta. Esta es la base fundamental para que nuestros nervios vuelvan a estar sanos. ¿Qué pasos prácticos podemos dar hoy mismo para mejorar nuestra salud? Lo primero es hacer una buena limpieza en la nevera y en la despensa. Sin pensarlo 2 veces, retiremos todo aquello que esté lleno de azúcar, los refrescos, los zumos industriales, los dulces y la bollería. A partir de ahora, acostúmbrese a leer bien las etiquetas de lo que compra. Si ve que el azúcar, o cualquiera de sus variantes, aparece entre los 5 primeros ingredientes, mejor deje ese producto en el estante. Lo ideal es centrarse en la comida de verdad, la de toda la vida. Muchas verduras, especialmente las de hoja verde, proteínas de calidad como carne, pescado o huevos, y grasas saludables, como el aguacate, los frutos secos o el aceite de oliva. Estos alimentos son los que realmente ayudan a regenerar nuestro sistema nervioso y evitan esos subidones de azúcar en la sangre. Y un consejo muy importante. Olvídese de picar galletas o caramelos entre horas. Si le entra hambre antes de comer, elija un puñado de nueces, un trocito de queso o unos bastoncitos de verdura. Es normal que al principio le cueste y que el cuerpo le pida dulce, pero no se rinda. En tan solo un par de semanas, su organismo se habrá adaptado y empezará a sentirse mucho mejor. Además de la alimentación, hay otros factores clave para proteger y fortalecer nuestros nervios. Lo primero es asegurarnos de no tener falta de ciertas vitaminas y minerales que son esenciales. Preste especial atención a las del grupo B, sobre todo a la B1, la B6 y la B12. Estas ayudan a recubrir los nervios y a que los impulsos nerviosos viajen correctamente por todo el cuerpo. También es muy importante la vitamina D y el uso de antioxidantes, como el ácido alfa-lipoico, que ayuda a combatir el desgaste de las células. Mantenerse activo físicamente es otra herramienta fundamental. Al hacer ejercicio mejoramos la circulación sanguínea, incluso en los vasos más pequeñitos que alimentan los nervios. Además, el movimiento ayuda a que nuestro organismo procese mejor el azúcar. Los ejercicios de equilibrio y coordinación son especialmente recomendables a nuestra edad. Por último, pero no menos importante, está el descanso. Un sueño de calidad es sagrado, ya que es en ese momento cuando nuestro cuerpo aprovecha para reparar y regenerar todo el sistema nervioso. En resumen, el enemigo más común y traicionero para nuestros nervios es, sin duda, el exceso de azúcar en nuestra dieta. Este veneno invisible daña las fibras nerviosas de todo el cuerpo a través de la inflamación y el desgaste celular. Seguramente les suenan estas sensaciones, ese hormigueo en las manos, el entumecimiento de los pies, un ardor que molesta, o incluso sentir debilidad y falta de equilibrio al caminar. Y presten mucha atención. Esto no solo afecta a las personas con diabetes, nos puede pasar a cualquiera de nosotros si abusamos de los dulces y de la comida procesada. Pero el mensaje más importante que quiero transmitirles hoy es que hay esperanza. Esto no es una condena definitiva. Si tomamos las riendas de nuestra alimentación, dejamos a un lado el azúcar y nos mantenemos un poco más activos, nuestro cuerpo tiene una capacidad asombrosa para sanar. Ustedes pueden recuperar el bienestar y la alegría de moverse sin molestias. Se puede volver a vivir con comodidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si esta información les ha sido de ayuda, les pido que nos regalen un me gusta y se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros consejos para cuidar la salud en esta etapa de la vida. Y antes de despedirme, me gustaría preguntarles, ¿han notado últimamente alguno de estos síntomas en ustedes o en algún familiar? O quizás ya están intentando reducir el dulce en sus comidas. Cuéntenme su experiencia en los comentarios
Me encantará leerlos. Y que sigamos conversando. Hasta la próxima.